Hola egiptomaníacos, os dejo con la segunda parte del faraón Tutmosis III, conocido por muchos historiadores como el Napoleón egipcio. Con el desarrollo de la artillería se produce una carrera armamentística. El arco común, que constaba de una vara de madera y una cuerda hecha con tripas de animal, se mejora al arco compuesto, que constaba de 3 capas superpuestas de madera, cuerno y tendones de animal, lo que conlleva mayor resistencia y alcance. Aún así, sabemos que el arco simple no fue deshecho del todo, ya que tenemos datos de que Tutmosis III y Amenhotep II lo siguieron usando. El arco compuesto fue adaptado por las limitaciones del arco simple. Querían conseguir un mayor alcance con un arco más pequeño y ligero. La mayoría de las armaduras egipcias estaban hechas con escamas de cuero de vaca, como por ejemplo la que conservamos de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo. También había otras armaduras hechas con tendones de animales y también con escamas de bronce. Estas últimas mucho más resistentes y con más probabilidad de sobrevivir en el campo de batalla, pero a la vez más caras, las solían llevar los oficiales y los faraones. Tutmosis III usó el carro en sus campañas militares, mejorando las ruedas de 6 a 4 radios, lo que las hacía más pequeñas y ligeras, pero perdían en estabilidad. El avance de la tecnología del uso del carro en la guerra es comparable al uso de la aviación en el siglo XX. Constaba de electrón, principalmente de oro y plata. El primer carro se empezó a utilizar hacia el 2000 a.C. Este logro cambió la guerra. Alcanzaban los 40 km/h. Tenían una gran maniobrabilidad y apenas pesaban 50 kilogramos. Llevaban a una auriga y a 1 o 2 guerreros. Preferentemente lo utilizaban los altos cargos y el faraón. En la tumba de Tutankamón se encontraron 6 carros de guerra. Sin el carro resulta dudoso que Egipto pudiera forjar un imperio. El carro de guerra, como tal, es originario de las ciudades mesopotámicas del sur. En un principio era un carro pesado que podía constar de 2 a 4 ruedas y eran tirados por asnos salvajes. A Egipto llega sobre el año 1600 a.C., siendo un modelo cananeo el que aparece en Egipto, y sobre el que los ingenieros del faraón trabajan hasta convertirlo en una máquina mortífera de guerra, ¿verdad? Introduciendo muchas mejoras sobre él y dotándolo de una mayor maniobrabilidad, así como de una mayor resistencia y velocidad, llegando incluso a alcanzar 40 km/h. Esta vez son tirados por 2 caballos. Sus ocupantes suelen ser 2, una auriga, el conductor propiamente dicho, y un arquero, que junto al carro de guerra utiliza el arco compuesto, otro elemento indispensable para convertir al ejército egipcio en temible. Muchos autores piensan que sin ambos elementos Egipto no podría haber forjado el gran imperio que forjó, ¿no? Yo pienso igual, ¿no? Tanto el carro de guerra como el arco compuesto, los dos elementos unidos forman un conjunto mortífero y de una precisión y una rapidez de la que el enemigo no poseía, ¿verdad? En cuanto a su estudio, todo lo que sabemos de los carros de guerra se lo debemos a la arqueología y especialmente a Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón, ¿no? En 1922, en la que se hallaron 6 de estos carros. Gracias a ellos, los especialistas de distintas especialidades, arqueólogos, egiptólogos, en fin, toda la rama que estudia la arqueología, han podido conocer
el método de su construcción, así como los materiales empleados en ellos, ¿verdad? Y, como digo, fueron dos elementos claves, tanto el carro como el arco compuesto, para que Egipto se hiciera con un ejército temible de caras a los enemigos. Al igual pasa con el hacha de combate y hacha de alabarda. Aunque la armadura de bronce de los oficiales se rompía con el hacha, el soldado podía salir vivo en algunas ocasiones. Aún así, sabemos que el arco simple no fue deshecho del todo, ya que tenemos datos de que Tutmosis III y Amenhotep II lo siguieron usando. El arco compuesto fue adaptado por las limitaciones del arco simple. Querían conseguir un mayor alcance con un arco más pequeño y ligero. Tutmosis III, que al contrario de su madrastra no renuncia al poder a cambio de la paz, se dirige con sus hombres a un puesto fronterizo con Gaza, Canaán. 400 kilómetros le separan. Para llegar a su destino necesitaría 5.000 litros de agua fresca cada día para los 1.200 hombres y 2.400 animales de su ejército. Los antiguos egipcios no tenían camellos. La estrategia que utilizó Tutmosis III para el abastecimiento de agua fueron las vasijas y ánforas llenas de agua que previamente habían sido transportadas por bueyes y burros, enterrados para su suministro cada 70 kilómetros. Otra arma que utilizaban los egipcios era el hacha, y estaba de dos formas. El hacha de corte, que servía para darles a los enemigos que no tenían ningún chaleco, o darles incluso en el casco, y utilizarla sobre todo con los que estaban ya medio vencidos o los que huían. Y el hacha penetrante, que esta sí que penetraba, como ya dice su nombre, en los chalecos y en los cascos. Aunque el hacha de corte cayó en desuso cuando la armadura empezó a ser más frecuente. La penetrante se mantuvo hasta el siglo XVI a.C., cuando la espada comenzó a desplazarse. Pero no solamente tenían armas defensivas, sino también protectoras, como por ejemplo el chaleco. Era como un chaleco antibalas de ahora, pero era como si fuese una chaqueta con mangas cortas, toda llena de plaquitas metálicas, unas muy juntitas con las otras, formando como una capa. Debería de pesar un montón, pero eso hacía que se protegiera mucho de las flechas del enemigo. Entre sus filas había añadido un escriba llamado Tanuni. Era un reportero para dar fe de la guerra. Actualmente su relato está escrito en el templo de Karnak. Estas no son unas meras inscripciones. Es el relato de alguien que probablemente tuvo que esquivar flechas mientras narraba. Relató la batalla de Megiddo, ciudad clave en puntos de comercio. Esta ciudad es tan importante que será motivo de varias luchas durante varios siglos. Hoy la conocemos con el nombre de Armagedón. Fuerzas rebeldes, lideradas por los cananeos, se posicionan en el interior de la ciudad fortificada. Los egipcios no se habían enfrentado a nadie en 20 años. Tutmosis III cruza el desierto a 25 kilómetros día. En Yerma, una ciudad muy cercana al enemigo, celebra un consejo con sus generales, en el cual expone lo siguiente: el monte Carmelo se interpone en nuestro camino. Existen 3 rutas hasta Megiddo, 2 llanas, cómodas y largas, que rodean la cordillera. La otra es un desfiladero, corto y traicionero. Fue una batalla peculiar, fue una batalla no lógica en el sentido de que una vez llegado a la ciudad de Yehen, el punto más cercano a la zona del conflicto, Tutmosis III se reunió con sus generales para preparar la batalla. El escriba de Tutmosis III, Tanuni, comenta que dijo esto a los soldados, el faraón: soy el hijo de Ra, elegido por mi padre Amón, rey de los dioses. Iremos por el desfiladero, los que estéis conmigo, seguidme. Seguid a vuestro rey. Las tropas gritaron: seguiremos a nuestro rey allá donde vaya. Tutmosis III probablemente pensó que sus generales dijeron que no vaya por el paso. Los generales del ejército enemigo tampoco esperan que lleguen por allí. Tutmosis III encabeza la marcha. Si lo descubren, está perdido. También ha mandado transportar los carros a través del desfiladero. Sabe que es imposible dar media vuelta y reconoce que ha podido cometer un error al pasar por las montañas. Tuvo suerte
porque llegaron a la ciudad de Aruna y allí solo había una pequeña representación del ejército rebelde, que venció fácilmente, y los pocos que no cayeron en el combate se retiraron rápidamente a la ciudad de Megido, que se hallaba fuertemente fortificada. Cuando consigue pasar el desfiladero, al despertar el alba, los egipcios atacan por sorpresa la ciudad de Megido. Cuando consiguen pasar el monte Carmelo, los egipcios atacan con los primeros rayos de luz del día, con la intención de sorprender al enemigo. Los cananeos se ven sorprendidos, luchan pero rápidamente huyen. Al ser analfabetos, solo nos han dejado algún relieve en sus templos. En uno se ve un soldado aplastado por un carro egipcio. En vez de seguir al enemigo, los soldados egipcios se quedan atrás para saquear el campamento, ante la desesperación de Tutmosis III, que quería acabar con los cananeos en ese momento. Pero el ejército de Tutmosis III cometió un grave error. En vez de atacar rápidamente la ciudad de Megido, se dedicaron al pillaje y al saqueo de los cadáveres que habían caído en el combate. Esto dio lugar a que el rey de Cadés y sus hombres se hicieran fuerte en la ciudad de Megido. La victoria de las tropas egipcias de Tutmosis III en la batalla de Megido, pero fracasando a la hora de tomar la ciudad debido a la distracción que se produjo entre sus filas, Tutmosis III dijo lo siguiente: si mi ejército no hubiera centrado la atención en saquear el campamento enemigo, Megido habría sido conquistado en un solo día. Los egipcios, al igual que otros pueblos orientales, casi no tenían ejército profesional. La mayoría de los soldados eran simples campesinos y artesanos reclutados a filas, salvo un cuerpo de élite de altos oficiales. El asedio de Megido se considera la primera batalla documentada de la historia. En los anales de Tutmosis III se narran exhaustivamente las batallas del faraón, describiendo a los enemigos a los que se enfrentaba, los botines de guerra que conseguía y los tributos que los vencidos tenían que entregar al Egipto vencedor. Los egipcios cortaban las manos de sus enemigos muertos y se las llevaban a su rey para contar las bajas. Los soldados egipcios muertos eran enterrados juntos o homenajeados en una cueva. Mezclado con los cadáveres se ha encontrado el lino que los envolvía. Las paredes también estaban decoradas con relieves de hace 40 siglos. Actualmente conocemos dónde estaba la puerta de acceso a la ciudad y también el templo. También sabemos que las viviendas estaban colocadas formando una especie de cinturón conectadas unas con otras, sin tener fortificaciones. Era la primera batalla después de que Egipto comienza a visualizarse como una gran potencia de su época. Las sucesivas expediciones que Tutmosis III realizó en la región los años siguientes fueron sobre todo de carácter recaudatorio, para que no olvidaran a qué gran potencia debían lealtad. Incluso en el reinado de su sucesor Amenhotep II, las incursiones eran más de reafirmación que de conquista. Por otro lado, tras rendirle pleitesías como vencedor y dueño y señor del territorio, las ciudades rebeldes proporcionaron a Tutmosis III un botín de sobresalientes dimensiones. Cerca de 900 carros de guerra, entre ellos 2 forrados de oro, unas 200 armaduras, incluidas la de bronce de los soberanos de Megido y Kadesh, 2.500 caballos y más de 25.000 animales diversos. En el campo de batalla, un soldado herido grave era muy fácil que muriese, porque también podía morir por la infección de la herida sufrida. Un ejemplo es la momia del faraón Sejanenreta II, un siglo anterior a Tutmosis III. Un enemigo invasor le penetró la cara con un hacha. Su momia muestra múltiples impactos de diferentes armas. Después de esta batalla siguieron muchas más, con un periodo de un año entre una y otra, más o menos, que dieron a Tutmosis III un gran poder y una gran extensión del imperio egipcio hasta llegar al norte de Mesopotamia. Tutmosis III fue un niño que creció a la sombra de su madrastra Hatshepsut, pero ella se preocupó de que tuviera una buena educación militar. Combatió 17 veces desde la península del Sinaí al río Éufrates, y donde estaban los Mitanni, y con los que chocaron en una buena ocasión, porque luchaban por el dominio de Siria y por las rutas comerciales. Tutmosis III fue un gran estratega, y en eso se basaban sus victorias.
No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal.